Hola, hola, mis queridos youtubidentes, ¿cómo están? El tema del sueldo de Dina Boluarte ha caído ya a segundo plano debido justamente a el problema de las marchas mineras y otros temas coyunturales. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad para poderles compartir algunos datos relacionados a los sueldos que reciben los presidentes. Muchos reclaman que un presidente no debería de ganar mucho o que su sueldo debería estar relacionado a su formación, a su experiencia, al valor, a los resultados que puede llegar a tener. Sin embargo, el sueldo presidencial, queridos amigos, está respaldado por un derecho constitucional, por una ley, que vamos a ver más adelante cuál ella es. Sin embargo, lo primero que quiero aclarar aquí es darles el dato de cuáles son esos requisitos que tiene que tener alguien para poder ser presidente. Según el artículo 110 de la Constitución Política del Perú, para ser presidente solamente es necesario tres cosas: ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años y no gozar o no estar impedido del derecho de voto. Es decir, ni siquiera te exigen que sepas leer o escribir. Entonces, un analfabeto que tenga una buena labia, que tenga un buen mensaje, podría llegar a ser candidato a la presidencia e incluso llegar a ser presidente. Y con esta línea, o con estos cuatro requisitos, nosotros hemos tenido una diversidad de presidentes. En los últimos 20 años, ¿saben cuántos presidentes hemos tenido? 11 presidentes. Considerando que un mandato presidencial toma 5 años, en los últimos 20 hubiésemos esperado tener 5 presidentes. Sin embargo, hemos tenido 11 presidentes, 5 de los cuales se han dado entre el 2020 y el 2025. Casi un presidente por año. Entonces, la pregunta que sale aquí es: ¿quién es el presidente que más dinero ha cobrado como sueldo? ¿Dina Boluarte? ¿Kuczynski? ¿Alan García? ¿Quién? En realidad, y muchos de repente no se acuerdan de esto, el presidente que más dinero cobró fue Alejandro Toledo. Alejandro Toledo se subió el sueldo, no es que se lo haya dado el Congreso u otro tipo de entidad. Alejandro Toledo, a los 4 meses de haber sido elegido presidente, se subió el sueldo a más de 42,000 soles. Es decir, más de lo que Dina Boluarte estaría ganando hoy con su último sueldo. Luego de Alejandro Toledo vino Alan García, y Alan García, por decreto supremo, también redujo el sueldo de presidente a 16,000 soles. Y más o menos ese sueldo se ha mantenido hasta la llegada de Dina Boluarte, que de buenas o malas formas decidió subirse el sueldo. Sin embargo, pues sale la pregunta: ¿cuál podría ser o quién fue el presidente que menos sueldo cobró? Eso, según la información que he podido encontrar, ese puesto le corresponde a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, en el 2000, cuando fue elegido para su tercera reelección, ilegal, ciertamente, cobraba un sueldo de 11,000 soles. A su reemplazo, luego de renunciar y ser reemplazado por Valentín Paniagua, que fue el presidente del Congreso y asumió el cargo presidencial en reemplazo de Fujimori, recibía un sueldo de congresista, y el sueldo de congresista era de 15,600 soles. Le entregó el puesto a Toledo, elegido democráticamente, el cholo sano y sagrado, y este pendejerete se lo subió a 42,000 soles. Luego, como ya lo sabemos, Toledo ha sido acusado de corrupción, de las coimas de Odebrecht, barata págame carajo, lo cual nos da a nosotros una idea de que el ganar en el sector público mucho dinero no necesariamente implica que dejes de ser un soberano corrupto. Y Toledo es un soberano corrupto. Luego de él y luego de García, que se bajó el sueldo a la mitad, el resto de presidentes no tenía pensado subir el sueldo hasta que llegó Dina Boluarte, y a través de un decreto supremo también decidió subirse el sueldo. Pero más que un decreto supremo no, sino más una resolución ministerial, porque fue decisión del propio Consejo de Ministros subírselo. Sin embargo, también surgió una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tope que, o mejor dicho, tienen un tope los sueldos presidenciales? Según lo que he podido encontrar, existe
por una ley, la ley 28.212, que existe un tope para que los presidentes de las repúblicas y demás funcionarios se suban un sueldo o puedan definir su propio sueldo, que está relacionado a el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, que hace referencia a las jerarquías de remuneraciones de altos funcionarios. En este decreto se establece que el presidente de la República es el funcionario de gobierno que más sueldo debería tener y su sueldo no debería de exceder a 10 URSP. ¿Qué cosa es una URSP? URSP se denomina Unidad Remunerativa del Sector Público. Y esta unidad tiene un valor de 2.600 soles. ¿Ustedes recuerdan las UITs? Cada vez que ustedes pagan una multa, le dicen la multa es de una UIT, de media UIT. La UIT, que es la Unidad Impositiva Tributaria, hoy tiene un costo de 4.500, si no estoy mal. El sueldo de los funcionarios públicos también se define en función de la cantidad de UICP o URCP que esa función recibe. Entonces, el presidente no debería de recibir más de 10 URSPs. Y siendo el costo de 2.600 soles, estaríamos diciendo que no debería de ganar más de 26.000 soles el presidente. Aquí hay un problema que ciertamente el Congreso se tendrá que responsabilizar. Y luego del presidente vienen los congresistas, ministros, magistrados supremos, miembros de la Fiscalía, defensores del pueblo y demás, que no pueden ganar más de 6 URSPs por todo tipo de concepto, ¿de acuerdo? Luego vienen los presidentes regionales, los alcaldes municipales y los alcaldes provinciales. Pero luego surge una pregunta nuevamente. ¿Existen funcionarios que ganen más que un presidente dentro del sector estatal? Y la respuesta es sí. El presidente del Poder Judicial gana 46.000 soles. Los jueces supremos con más de 5 años ganan 42.000 soles. El presidente del BCRP, el señor Velarde, que Dios lo mantenga sano porque gracias a él el Perú no se ha ido a la miércoles, que ha mantenido todo el proceso de la inflación controlada, gana 41.600 soles. Luego vienen los miembros del Jurado Nacional de la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, que ganan 35.000. El jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros gana 38.000. El Contralor gana 32.000. Bueno, estos eran los que ganaban más que Dina Boluarte. Ahora con los 35.000 o 36.000 que gana Dina Boluarte, más su bono de alimentación de 5.000 mensual, que bordean los 41.000 más o menos, Dina Boluarte estaría ganando más que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, esa es la realidad respecto a las normas relacionadas a los sueldos que deberían de manejarse. Ahora la pregunta es, ¿y luego que Dina Boluarte salga de la presidencia recibiría una pensión vitalicia? Pues ciertamente hay condiciones que se tienen que establecer. Ciertamente. Uno, que el monto del sueldo o la pensión vitalicia de un presidente equivale al de un congresista. Es decir, Dina Boluarte no va a ganar o no va a recibir los 36.000 soles que recibe hoy. De hecho, creo que en julio le va a caer un billetón porque le viene el sueldo más su gratificación. Estamos hablando de un sueldo por encima de 70.000 soles que le va a llegar. Decíamos entonces que ella ganaba como un congresista en actividad, 15.600 soles. Al fallecer el presidente con esta pensión, esa pensión la recibe su viuda o sus hijos menores de edad. ¿Está bien que lo reciba? Pues es parte de lo que la ley establece. Ahora, ¿desde cuándo existe la pensión vitalicia? Eso no ha existido sino desde el año 1995, establecido por Fujimori. Fujimori estableció la figura de la pensión vitalicia para todos los expresidentes. Antes de eso existía lo que era el cargo de senador vitalicio. Un presidente o un expresidente antes del 1995 que terminaba el cargo, asumía el cargo de senador vitalicio y por consiguiente, pues, el sueldo que le corresponde como senador. Es decir, al ser senador vitalicio, es senador toda su vida. ¿De acuerdo? Pero con el golpe de Fujimori en el 92, el Senado o el Parlamento bicameral, diputados y senadores, se anuló. ¿Recuerdan ustedes? Los que son mayores a 40 años recordarán que se anuló la Cámara Vitalicia bicameral, que ahora lo han vuelto a establecer para las próximas elecciones.
y se estableció el Congreso que hoy tenemos, ¿no? Entonces, allí ya, para poder cubrir ese costo o ese pago a los expresidentes que dejaron de ser senadores vitalicios, se estableció lo que era la pensión vitalicia. Sin embargo, hay todavía algunas consideraciones que tiene que cumplir un expresidente para poder recibir esta pensión. Primero, que hayan culminado su mandato de 5 años, que no hayan sido condenados por un delito doloso y que no ejerzan otro cargo público remunerado. Son las condiciones que tienen que cumplirse para que un presidente o expresidente reciba un sueldo como pensión vitalicia. Y ahora, ¿quiénes son los expresidentes que reciben una pensión hoy? Aunque parezca raro y tirado de los cabellos, Ollanta Humala y PPK reciben una pensión vitalicia. ¿Por qué? Porque ellos aún no han sido juzgados. Ellos aún están en un proceso judicial que no ha terminado. Y mientras eso pase, ellos van a seguir recibiendo su pensión vitalicia. ¿Quiénes no reciben pensión vitalicia? Ciertamente, Fujimori, porque fue destituido, fue vacado por incapacidad moral. Toledo, que está preso con una sentencia judicial ya establecida, y también fue vacado, si no estoy mal, presidencialmente. Vizcarra, que fue inhabilitado para ejercer cargos públicos, y Pedro Castillo, que también fue inhabilitado por incapacidad moral. ¿Recuerdan ustedes el presidente Merino, Manuel Merino? Él fue presidente por 5 días. ¿Les parece eso bastante raro? Él fue presidente por solo 5 días. Y por ser presidente durante solo 5 días, cargo al cual él renunció por los disturbios que hubo. ¿Recuerdan ustedes las muertes de Inti Bryant, al cual se les acusó a él y a su gabinete? Entonces, él decide renunciar a solamente 5 días de haber asumido ese cargo. Y Sagasti, que es otro presidente también, que recibió el cargo luego de Merino para llamar a elecciones y entregarle el cargo a Pedro Castillo. Estos dos solicitaron recibir una pensión vitalicia por los cargos que recibieron, pero ciertamente no fueron elegidos por voto popular y se les negó la solicitud de recibir pensión. ¿Quién se las negó? El Congreso. El Congreso de la República es el encargado de proveer de esa pensión a los excongresistas. No lo paga el Consejo de Ministros, no lo paga el presidente, sino es parte del presupuesto congresal. ¿De acuerdo? Esas son las cosas que tenemos que tener presente relacionados a los sueldos que hoy se reciben en el Estado. Bueno, como les mencionaba, eso era todo. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, darle like, darle me gusta, darle no me gusta. Lo importante es que ustedes tomen alguna decisión o se formen una idea en función de la información que se les llegue a compartir. ¿Listo? Entonces, hasta la próxima semana.